Bien amigos, Forest Street en el aire. Ya estamos con usted haciendo, por supuesto, este programa que hacemos siempre con muchísimo cariño. Ya lo sabes, estamos en todos los teléfonos del mundo. Busca nuestra aplicación si tienes un iPhone, por ejemplo, en el App Store. Si tienes un teléfono Android, anda al Play Store y busca, ¿no es cierto?, en la lupa y escribe Forest Street y disfruta. ¿Ah? Y también comparte la excelente programación que hemos preparado con muchísimo amor para ti. Y en tal sentido también, por supuesto, quiero enviar a todos mis amigos que están en sintonía y que nos envían cariñosos saludos siempre a nuestro WhatsApp más 569-3059-4288. Saludo a mis amigos de México, de Cancún. Saludo a mis amigos de Brasil, de Estados Unidos, de Bélgica, de España. Por supuesto a mis hermanos de la República Argentina que siempre están atentos a nuestra programación y nos envían siempre muchísima buena onda. Hoy día tenemos un programa genial que te va a encantar y por supuesto te dejamos invitado a escribirnos, ya te decíamos recién, a nuestro WhatsApp más 569-3059-4288. Forest Street es para ti. Forest Street is for you. A ti que nos estás viendo de acá, de Chile, de la región de Coquimbo, que esperamos se llame prontamente región de Gabriela Mistral a secas, ¿eh? Te envío un cariñoso abrazo también. Y por supuesto, te dejo invitado a participar y a escribirnos en nuestro WhatsApp. Te saludo, por supuesto, a ti que eres un gran embajador de Forest Street y que compartes ese link porque hemos visto cómo pivotean los grupos de WhatsApp, incluso hoy día en los grupos de Facebook. Muchísimas gracias. El grupo del fútbol, del tenis, del pádel, del golf, a las chicas del café, las apoderadas, las compañeras, en fin. Muchísimas gracias por haberte convertido en un embajador Street y compartir, por supuesto, nuestro link. A ti que vienes recién llegando, por supuesto que te recibo con muchísimo amor y te indico quiénes somos. Yo creo, mira, para no decir una palabra de más o menos, mira, esto es lo que somos. 4th Street, contingencia, política y economía. Voces con contenido. En 4th Street te mostramos lo que necesitas ver y te contamos lo que necesitas saber. Opina y comparte 4th Street. Opina y comparte Forest Street y cómo lo has hecho y la verdad, créeme, estamos tremendamente contentos. Desde aquí te abrazo con amor. Hoy tenemos un gran invitado, nos acompaña desde Colombia. Vamos a ver, solo quiero que me den un segundito, vamos a ver si ya está en línea junto a nosotros. Solo ustedes saben, este programa lo hacemos en vivo y quiero que me den un segundito para ver si ya está en línea junto a nosotros. Invitado internacional, Juan Lara. Ya lo estamos viendo. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien, Juan. Mira, escribías por ahí, el que escribe es consciente y nos hizo muchísimo sentido. Nos gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti. Hemos visto, amante de la literatura, con un gran conocimiento de un sinnúmero de escritores. ¿De qué lugar de Colombia estás? Entiendo que también te dedicas a lo académico. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? Pues bien, mire, yo estoy aquí en Bogotá, en Colombia. Eh, Me he dedicado de mucho tiempo atrás a leer, Uh-huh. ocasionalmente a escribir también. Uh-huh. También adelanté algunos estudios de formación universitaria y posuniversitaria a nivel de posgrados, con una formación en derecho, en estudios políticos, en derecho público, pero siempre desde muy temprano me dediqué de lleno a leer principalmente, a ese gran gusto por la literatura, por la historia, por la filosofía, por leer de todo lo que me llamara la atención, ¿no? Ajá. Y, y finalmente, hace unos meses, muy poco realmente, el año pasado, eh, incursioné en esto de las redes sociales Ajá. y me ha sorprendido bastante la acogida que han tenido estas Uh-huh. conversaciones bastante desprevenidas
hasta cierto punto informales, sin ninguna pretensión de erudición. No es mi interés hacer ninguna exhibición de erudición ni de enseñar absolutamente nada, simplemente transmitir el gran afecto, el gran amor que tengo por la lectura y lo que de los libros que dan uno cuando lee. Claro que sí. Es- Dicen que el mejor amigo es un libro. ¿Ah? Juan, te queremos traspasar desde acá que con la claridad que transmites el mensaje, con el amor que representa hacia los libros que has leído, por supuesto que eso llama poderosamente la atención y es lo que nos ha motivado a invitarte a nuestro programa. Te contamos que somos de la tierra de Gabriela Mistral. ¿Ah? Vamos a hablar un poquito de aquello también. Nos contabas que has escrito, ¿qué te gusta escribir? Poesía, novela, ficción, en fin. Sí, yo he escrito como la gran mayoría de las personas que escriben, he comenzado muy temprano en la investigación Ujú. literaria, he escrito poesía muy temprano también. eh, a los 18 años tal vez publiqué un primer libro, simplemente más que todo por el impulso que me daban algunos amigos a hacerlo, Ajá, no porque tuviera ningún interés en realizar una carrera literaria, ajá. y en efecto no lo hice. Más adelante publiqué otros libros de poesía. Hace unos años, con un amigo que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, Ujú. escribimos a cuatro manos y a la distancia de dos países una novela con trasfondo histórico, precisamente en el contexto de los 200 años de la independencia de varias de nuestras repúblicas. Una novela Wow. eh, que se llama La perniciosa incertidumbre, Oh, wow. Memorias de Servindo Nairén, que es relatada por el secretario privado de Antonio Nariño y Álvarez, un Ajá. prócer de nuestra independencia Ujú. que queremos mucho, Sí, colombiano, por sí, supuesto, sí, bogotano. sí. Y, y la publicamos y tuvo también una muy buena acogida, una importante editorial nos secundó en este trabajo, la editorial Planeta. Ujú. Y, y después publiqué también, durante muchos años tuvimos una revista literaria que se llamaba Escarabeo, de la que salieron hasta hace unos años, por ahí unos 17 números, con bastante trabajo, porque pues esto es una quijotada, ¿no? Sí, pues. Y principalmente era de ensayo, artículos, todo de literatura, Ajá, absolutamente, ¿no? ajá. Recientemente escribí también un libro de relatos que se llama Un camino en la noche, Ujú. también lo publiqué, pero digamos esas publicaciones han sido algo muy marginal, nada que sea una, una profesión o un oficio, Ujú. simplemente son las cosas que nos suceden a los que leemos, que también eventualmente también escribimos y a veces eh, nos arriesgamos a publicar, ¿no? Pero Así es. sí, ha sido muy satisfactorio y eso ha sido, digamos, en esa parte eh, personal, Ujú. de publicaciones y literaria, ¿no? Juan, iniciaba el programa con esa frase potente, ¿ah? Que dice mucho, pero nos gustaría que, a ver si la puedes interpretar o nos puedes contar qué quisiste decir tú cuando la escribiste, porque es demasiado potente, es como un cerro. Cada uno lo sube, ¿no es cierto? Y al final cada uno cuenta su historia en la cima. El que escribe es consciente. Mira, mira qué breve, pero qué potente frase. ¿Qué quisiste Sí. decir? ¿Qué quisiste representar con ahí, ahí? Bueno, pues yo creo que la escritura es una disciplina que nos acerca mm, irremediablemente
a reflexionar y a conocernos a nosotros mismos. Ujú. Es decir, a tener conciencia en la doble acepción de la palabra, una conciencia de sí mismo, del ser que somos, y una conciencia, ¿no? Con ese, como una percepción del entorno y de la ubicación en la que nos encontramos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Ujú. Entonces, ese ejercicio de la lectura, eh, pues se nos presenta como un espejo en el que nos vemos permanentemente y nos descubrimos, Ajá. nos sentimos aludidos, Ujú. ¿no? En las palabras que leemos en los libros, son como miles de alter ego que tenemos en los Ujú. escritores, por eso es que nos gustan y por eso es que muy temprano se nos forman a nosotros esas predilecciones por algunos autores y otros que también son grandes autores, sin embargo, no son los que seguimos frecuentando, pero sino aquellos que más se nos parecen tal vez o los que nos reflejan mejor, aquellos que nos identifican, ¿no? Que algo nos identifica, como decía el poeta Vallejo, Ajá. ¿no? Y eso es lo que yo creo que pretendí decir con esa frase que usted me recuerda en este momento. Ujú, potente. Juan, te quiero contar que yo hace un tiempo atrás escribí un libro de poemas, tiene 17 poemas de amor y un Sí, cuento de amor maravilloso. Yo suscribo a lo que indica Sócrates, yo soy un hombre de números, de economía, y Sócrates dice que son los dioses los que nos usan y nos ayudan, ¿no es cierto?, a desarrollar el arte para poder entregárselo a los demás. Y me voy a permitir leerte un poema antes de comenzar o de seguir con el programa. Es el poema 16 y se lo escribí precisamente a Gabriela Mistral, por eso quiero leerlo, porque quiero que entremos en materia y hablemos un poquito de ella. bueno, Maestra de gran muy bien. corazón, de educada pluma y gran sabiduría, apasionada por enseñar, impusiste con tesón tu vocación por educar. Profesora de almas, embajadora del Elqui, en tus letras hay tanta luz como energía hay en tu valle. Gabriela, qué lindo nombre. Ese es un poema que hice con muchísimo cariño a Gabriela Mistral, alguien que es de nuestra tierra. Vamos a hablar de eso también, pero te quiero consultar acerca de la importancia de la comprensión de lectura. Fíjate que nuestros países generalmente son países que están apostando hacia el desarrollo y la fórmula para apalancarse y conseguir el desarrollo es la educación y la diferencia entre los chicos que le va bien finalmente en la vida está extremadamente marcada la comprensión de lectura. ¿Qué opinas de ello? Bueno, primero que todo, para referirme al poema que generosamente nos comparte, quiero decirle que en esas breves líneas ha retratado, digamos, lo esencial de Ujú. cuerpo entero a esa gran mujer, Gracias. eh, a esa excepcional persona, ese ser humano eh, grande que fue Gabriela Mistral, Ujú. ¿no? Y, y creo que lo que usted resalta, o las varias facetas de la vida de ella que resalta, Ujú. indudablemente su labor como educadora, como una mujer unida a la entraña de la pedagogía, de la Ujú. enseñanza, de su propia tierra, inclusive ahondando aún más en el tema de las raíces, de la raza, de los indígenas, de llevar a otros lugares del mundo ese mensaje Así es. de ese país que todos queremos mucho realmente, que es Gracias. Chile, que admiramos enormemente por, eh, por sus nacionales y por sus excepcionales poetas y literatos, Ujú. que son varios y Así que es. entre los cuales hay indudablemente figuras que son perennes y que son Notables. muy destacados. Yo creo que en su momento, Ujú. creo que en el año 45, cuando se le da el premio a Gabriela Mistral, Ujú. ah,
eh, creo que las cosas hay que ponerlas, digamos, en su contexto histórico también. Claro que Estamos sí. hablando de un mundo que salía Así es. de horrores de mundiales, de la guerra, Ujú. y que estaba pretendiendo tal vez recuperar la humanidad, los valores esenciales que distinguen al ser humano. Y creo que ella cifró en sus versos y en su prosa, en sus ensayos, en su obra enorme, porque es Así muy es. vasta, muy grande su obra, Así es. para la breve vida que tuvo, porque creo que ella murió muy joven, de 68 años, que para una persona de esas calidades humanas, pues es temprano todavía para morir. Qué talento. Y sin embargo hizo grandes cosas. Ujú. Dejó páginas impecables y muy valoradas por ese reconocimiento. Yo personalmente le digo que, digamos, no son los premios los que Ajá. me hablan a mí bien de un ser humano, pero Ujú. creo que fue muy bien conferido ese, así como el que años más tarde le dieron a otro paisano de ustedes. Así es, Pablo Do- Neruda. do- Dos personas que, digamos, curiosamente ambas se cambian el nombre, ¿no? Neftalí Eh, Reyes. ¿Ah? Ah, sí, porque Gabriela, Lucila Godoy eh, Alcayaga. sí, y lo que yo entiendo, recuerdo por ahí era que tenía dos grandes admiraciones y que tienen, y que son, fíjese cómo es de curioso cómo ella elige ese nombre y ese apellido, Ujú. dos grandes poetas, ¿no? Gabriel D'Annunzio y Frédéric Mistral, Ajá. el poeta provenzal Sí, sí. francés, también premio Nobel, Sí. creo que en el año 1904, si no estoy mal, Ujú. que también luchó por la lengua, una Claro. lengua que estaba en vías de ser desaparecida, como era el idioma, la lengua provenzal, ¿no? Así. Y creo que ella admiró mucho en él y los nombres son muy significativos. En el caso del otro, de Neftalí Reyes, eh, pues Pablo Neruda, pues dice que es eh, lo impactó la escritura de un escritor, no sé si era polaco, checo, no sé, Jan Neruda, Ujú. ¿no? Ujú. Pero cambiaron sus nombres y Neruda, yo no sé si Gabriela Mistral lo hizo, pero Neruda sí, digamos, oficializó el cambio de nombre, se lo cambió, digamos, por notaría, legalmente y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, todo, desde la manera como quieren ser ellos nombrados hasta la forma como se presentan en sus obras, que son completamente diferentes, ¿no? Sí. Digamos, hay quienes de pronto preferimos un autor a otro, ¿no? Ajá. Y porque, digamos, nos Que tocó más cerca, de son pronto estilos en el caso distintos de también. Neruda. Yo sé que Gabriela Mistral es un emblema de ese país que le ha dado nombre a universidades, Ajá. inclusive aparece como nuestro poeta José Asunción Silva en los billetes Ujú. de circulación y Así todo, es, sí. y digamos, es el orgullo de un país, y Qué Neruda no talento. lo es menos, ¿no? Sí. Está más cerca de nosotros de pronto porque pues vivió un poco más, ¿no? Vivió hasta el Claro. año 73 Sí. y fue cuando yo, digamos, prácticamente cuando estaba terminando mi bachillerato y comenzaba a leer en forma, realmente era inevitable Ujú. no leer a Neruda, ¿no? Sí. Gabriela Mistral fue maestra de Pablo Neruda. Tengo un poema aquí para leerle de Gabriela Mistral que a mí le voy a contar inmediatamente que mi preferido es de Ternura, del libro Ternura. El poema Sí. se llama El aire y dice así, esto que pasa y que se queda, esto es el aire. Este es el aire y sin boca que tú le veas, te toma y te besa. Padre amante, ay, le rompemos sin romperle. Herido vuela sin quejarse. Y aparece que todo se lleva. Y a todos deja, por bueno, el aire. Es un gran poema de Gabriela Mistral, me gusta muchísimo. Quien nace, como le comentaba recién, muy cerquita de acá, en el Valle del Elqui, en Sí, Vicuña, en 1889. Adquiere efectivamente en sí, 1945
el Premio Nobel de Literatura, se da una vuelta y nos representa y es embajadora de Chile y de esta región en el mundo. Nunca dejó a los chicos del colegio, del pueblito de donde ella nació. Fue líder en su área, pero también participó, por ejemplo, de la Liga de las Naciones. Tuvo un cargo de Sí, representatividad en Europa. Vuelve a México y participa de la reforma educacional de México. Vive en Brasil y siempre representándonos tan bien. Gabriela Mistral es tremenda. Nosotros esperamos en la región de Coquimbo hay un proyecto que es el lugar donde vivimos nosotros, que tiene 15 comunas acá desde donde estoy hablando hoy día. Y esperamos que se llame esta región porque hay un proyecto que se llamará pronto Región de Gabriela Mistral. No sabemos si a secas o tendrá algún apellido, pero esperamos que se llame prontamente Región de Gabriela Mistral a secas. Alguien que nos representó y fíjese, quiere que le diga algo, nos sigue sí, representando tan bien. es cierto, y además, digamos, por su condición, además, que es Ujú. de mencionar, aunque no debiera ser así, pero su condición de mujer, Ajá. ¿eh? En ese momento, por eso yo decía que las cosas en su contexto Ujú. histórico tienen especial relevancia, por eso es importante regresar y entender las cosas desde el momento en que acontecen, Ujú. ¿no? Sí. Porque el valor, el significado, la importancia, el impacto que crea ella en ese momento que tiene repercusión mundial Ujú. y que hace que siga siendo duradera su persona y su obra, porque siempre para mí hay que distinguir las dos, Ujú. porque es muy peligroso confundir las dos. A mi modo de ver, no se debe confundir Ajá. persona y obra, aunque otros piensan lo contrario, Ujú. pero creo que es muy valioso que no se haya aislado en esa torre de cristal de algunos literatos o artistas, sino que se haya empapado de la realidad y que haya logrado llegar tan lejos y llevar el nombre de su país y de dejarlo siempre tan alto porque ese era el ser humano, ese era esa persona, esa era esa mujer que también para las mujeres tiene una significación muy particular en muchos aspectos, ¿no? Que Ujú. son de conocimiento de quienes eh, la conocen a ella Ujú. y saben admirarla. Bueno, y también tenemos otro poeta que es fantástico y que es maravilloso, que es mi poeta favorito. Yo, cuando lo represento, digo que comparar a Pablo Neruda con otro poeta cuando se trata de hablar del amor es como comparar a Batman con un carabinero o con un, no sé cómo le llaman en Colombia. Neftalí, Policía. sí, con un ¿A quién? policía. Se llama, su nombre completo era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, era su nombre completo. Nace en Sí, sí, Parral en 1904, obtiene el Premio Nobel de Literatura en 1971. Tengo algo también para leer de Pablo que me gusta mucho también. He elegido, sí, me estoy dando un lujo aquí porque he elegido lo que estoy leyendo lo que más me gusta. Tuvimos un poeta también, Huidoro, que me encanta, Altazor, su libro. Pero voy a leer a Pablo Neruda, dice, es el poema 12, sí. dice, para mi corazón basta su pecho, para mi libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Espectacular. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío, las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles, y como ellos eres alta y taciturna, y entristeces tan pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y las aves emigran, huyen los pájaros que dormían en tu alma. Eh, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Poema 12 de Pablo Neruda, que como bien decía recién, es un enorme, es tremendo cuando se refiere al amor. Le voy a contar algunas anécdotas de Pablo Neruda, fanático del congrio, frito. Pablo El Neruda caldo de, fue, el cal-
Y La oda al caldillo de Congrio. sí, le encantaba el caldillo congrio. Él fue diplomático, estuvo en Francia. El subte, no se le llaman subte, metro, le llaman el transporte, que es el tren que está bajo tierra en las ciudades. Él ayudó a financiar, consiguió el financiamiento para el subte en Santiago, en la región metropolitana. Consiguió y ayudó a conseguir esos recursos en Francia mientras él era mientras era diplomático en Francia. Albergó a muchísimos escritores de Latinoamérica, de la lengua castellana. Eh, un gran poeta. Y cuando hablaba de amor, wow, temblaban los edificios, yo creo. ¿Qué le parece a usted, Juan Pablo Neruda y su talento? No, a ver, Pablo, es que Pablo Neruda es un poeta múltiple, Mm. es un poeta que incursiona pues en todos los acentos que tiene la poesía, posibilidades. Eh, Muy conocido, por supuesto, en ese aspecto del amor, porque si hay poetas que le han cantado el amor con dulzura, con profundidad, con violencia inclusive, pues él es uno de esos, porque él las palabras las utilizaba a su antojo Ah, y les daba una plasticidad y una forma única. Era, definitivamente, él era un gran poeta, pero en lo social, por ejemplo, también eh, en la parte, por ejemplo, de las residencias, ujú. ¿no? Eh, o en el canto general, cuando hace Ajá. ese recuento histórico de toda nuestra América desde desde la época más primitiva, cuando comienza el canto general, el hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, cántaro imperial, Ujú. no sé, sílice araucano, bueno, ahorita estoy diciendo de memoria, ¿no? Ajá. Y pasa por la historia y esa maestría también en el insulto, ¿no? Hacia los tiranos, ¿no? También hacia los grandes personajes históricos de la independencia, hacia las alturas de Machu Picchu Ujú. también, porque él se pasea por toda América como si fuera un ave enorme que sobrevolara Así todo el es, continente americano. tal cual. Y, y efectivamente, esa parte, las odas elementales, donde ese nombre tan perfecto de esos títulos, de esos tres libros creo que son de Ujú. odas elementales, la misma forma, la misma estructura delgada de esos versos, y ahí está, creo, la oda al caldillo de Congrio, si no Sí, estoy mal, sí, claro. y le canta a la cebolla, le canta a todo, a todo. De hecho, no hay un tema en el mundo que escape al canto de Neruda, ¿no? Y por eso Neruda es uno de los grandes poetas inmortales que perdurará mientras haya poesía, ¿no? Sí. Como Ujú. decía un poeta español, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, y entre los poetas que perdurarán, indudablemente, creo que el que se escapa del escenario que le tocó vivir a él y Ujú. trasciende los tiempos, Neruda es uno, ¿no? Sí. Hay otros, Ajá. a mí me encanta Nicanor Parra también, por Sí, muy ejemplo, bueno, muy bueno. ¿no? Muy bueno. Es un grandísimo poeta también chileno, Sí, el ¿no? antipoeta se bautizó el antipoeta. Sí, sí, Huidobro en sí. Altazor, ese libro que tiene, Vicente fantástico. Huidobro, es una maravilla. Yo leía asombrado a Altazor cuando estaban en los primeros semestres de la facultad. Ajá. eh, eh, esa manera como él descompone una misma palabra, mi voz que susurra, mi voz que susurra, y así jugaba mucho. Sí. Creo que digamos, lo inscribieron los que les gusta eh, hacer escuelas y todo eso en Ujú. el creacionismo, Sí, ¿no? sí, claro. Y no, y más, es que yo creo que Chile es un país afortunado en sus Ajá. poetas y escritores, ¿no? Ay, no sé. Roberto Bolaño, por Wow. ejemplo. Sí, novelista. Novelista, Sí, genial, genial. Roberto Bolaño es mm, genial. ¿Ah? Eh, sí, maravilloso. Ese es pues él también fue un gran poeta, por cierto. pero ante todo un gran narrador y un Sí. gran novelista.
con sus novelas Ujú. Los detectives. icónicas de los detectives salvajes y Ajá, 2676. sí, em, es genial, yo ¿ah? creo que en esos breves 50 años que él vivió hizo mucho y los ensayos, pocos que escribió, pero contundentes, fueron maravillosos. Yo me acuerdo que en Ujú. uno de esos ensayos escribía sobre un escritor que tal vez por entonces no era muy conocido, un cubano, Pedro Juan Gutiérrez, a quien Ajá. él llamaban el Bukowski de La Habana, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y Pedro Juan cuando le dijeron eso, pues él decía, pues la verdad es que yo no había leído nunca Bukowski, ¿no? Pero sí, hay muchas anécdotas y, o sea, por eso la literatura me apasiona a mí Ajá. porque Hay es un historias muy lindas, universo ¿ah? lleno de felicidad, Sí. de tantos encuentros, ¿no? Bueno, Bolaños decía que al principio, en su juventud, él escribía y estaba un poco frustrado, dice, y ya no quería escribir más porque también él quería tener algún reconocimiento por lo que hacía y dice que ya en las últimas de su vida le escribe a Cortázar. Y sorprendentemente, dice, Cortázar le responde la carta. ¿Ah? Y dice que de ahí cambia todo, se motiva a desarrollar aún más su talento, bueno, y posteriormente explota. Y es lo que un poco estamos conversando y dialogando hoy día. ¿Qué historias más potentes de vida? ¿Ah? Bueno, usted, Juan, hablaba de Charles Bukowski. ¿Ah? Nació en Alemania en 1920, en Andernach, ¿ah? En Alemania, pero desarrolla su vida y es conocido como un poeta norteamericano, desarrolla su vida en Los Ángeles. ¿Ah? Es un poeta que me encanta. Si usted un poeta que no sea chileno, que me pregunta qué te gusta, bueno, yo le diría que Bukowski, él decía que no escribió ningún poeta, ninguna poesía, ninguna letra, estando sobrio, le gustaba mucho consumir alcohol. Y es talentosísimo y es capaz de escribir cosas como esta. Mire, le voy a leer esto. Dice, los grandes novelistas no me parecían demasiado difíciles. Tenía más problemas con Hegel y con Kant. Lo que me fastidiaba de ellos es que les llevara tanto lograr decir algo lúcido o interesante. ¿Ah? Sí, Charles Bukowski, retratado de cuerpo sí, entero con esas letras. sí. Mire que esas líneas que me lee me recuerda a mí eh, dos textos que él escribió sobre John Fante, Ajá, ¿no? Uno como prólogo a la novela Pregúntale al polvo, ajá, que él hizo reeditar cuando ya estaba John Fante muy enfermo y le habían amputado las piernas y todo. Y otro después de que ya ha muerto John Fante, que se llama Conozco al Maestro. ujú, Él cuenta precisamente que en esas épocas desesperadas de su eh, primera juventud, con 20 años, en el año ujú, 40 y pico, con 20 y pico de años, él se metía en las bibliotecas y cuenta eso, ¿no? Y ajá, leía todos los grandes escritores, pero digamos, no lo dejaban satisfecho del todo, pero ajá, hasta que un buen día encuentra tres libros que se habían publicado hasta ese momento, creo, de John Fante, ajá, y es cuando dice, este es el que sí verdaderamente está diciendo las cosas como son. ujú, Y eso me hace recordar un poema de Bukowski que me gusta mucho. A mí me gustan todos y creo que tengo todo lo que se ha publicado en español y traducido hasta lo más reciente, ¿de porque es Bukowski? uno de los que Ajá, yo leo desde el año ochenta y wow, siete que lo, es que lo genial. encontré. Ese poema se llama Ni lo intentes, ¿no? Sí, Y, sí, y- y lo sí, sé conoce cuál es. usted, que Sí, habla sobre escribir. Dice, sí, sí, creo que yo lo mencioné en sí. ese pequeño video que hice sobre Bukowski, porque Mm, realmente es así, porque hay unos que se sientan a escribir porque dicen, esa es la carrera que yo escogí y tengo que salir diciendo algo y publicar aunque sea un libro cada año. Y ajá, bueno, hay poetas, hay escritores de oficio que lo hacen bien y todo, por supuesto, y son leídos, conocidos, famosos y demás, pero hay otros que se juegan la vida en eso. Como claro. decía
nuestro poeta León de Grave, juego mi vida, cambio mi vida, de todas formas la tengo perdida sin remedio, ¿no? Entonces, Bukowski y digamos, lo del alcohol, esa fue la forma como él vivió y pues sí, muchos dicen cómo fue posible que escribiera, pues ahí está, que no todo el que bebe es un gran escritor, pero Bukowski lo fue y, Tremendo. y beber fue una parte también de su manera de mostrar lo que tenía que decir, ¿no? Especialmente cómo relataba su experiencia, porque mucho de lo que escribe, que quizás un 90% y un poco más, es parte de su propia experiencia. ¿Qué le parece eso a usted? Claro, ¿no? Es que, digamos, Bukowski, desde que comienza con a publicar sus primeras crónicas, que después se compilaron en ese libro, Escritos de un viejo indecente, Sí, eh, él relataba las cosas que sucedían en esos vecindarios sí. miserables, sórdidos, En la pensión sí, en esas ujú, pensiones, en esas compañías también nocturnas. bastante eh, díscolas, por decirlo menos, Claro, pues, claro. de la gente con la que él Mm, bebía y él no, si usted ve, él nunca anda metido en escenarios em, de escritores. Puede que sí haga muchas ajá, lecturas en universidades. Claro, él iba a dar esos recitales a donde los sí, estudiantes y él abiertamente decía, pues voy porque me pagan y porque me dan trago. claro que Así sí. es, simple. No, no, sin demasiadas eh, mm, formalidades, pues, de Ujú, congraciarse con academias ni con nada de eso. Fíjese que cómo son los escritores de diferentes, ¿no? O ujú, sea, uno poder admirar a una persona, digamos, como Gabriela Mistral, ujú. pero poder también admirar, amar, querer, leer con gusto a personas como Bukowski, Claro, ¿no? claro. Entonces, en la literatura o a personas irreverentes, como lo fue Nicanor Parra, como Sí, el mismo Roberto Bolaño, para no salirnos de sí, ahí sí, claro, de su Bolaño. tierra. Sin duda, sí. Juan, quiero decirle que hay mucho de Bukowski en esa frase que usted escribe, que dice, el que escribe es consciente. Yo creo, de verdad, se lo digo yo, cuando vi plasmadas esas letras, hay mucho de Bukowski ahí y me alegra mucho saber que es uno de sus Sí, sí, escritores favoritos. indudablemente. Yo creo que todos los escritores, sin excepción que uno lee, aun los que uno no volvió a leer, dejan alguna huella profunda en uno. Sí, Y otros dejan muchas. Y a mí, yo, pues mire, desde el año 87 y estamos en el 2024, pues han pasado 30 y sí, pico de años. eh, yo creo que nunca lo dejo de leer, biografías, películas, eh, ¿no? Yo me acuerdo Barfly, la película que él sale, que es con Mickey Rourke, ujú, él sale en algún momento en la barra, ¿no? Sale Bukowski ahí, sí, lo que, bueno, tantas cosas que nos gustan y que lo seguimos buscando precisamente porque nos hacen falta, sin duda, ¿no? sin duda. Su muerte también, pues, la manera como terminan su vida los escritores cuando cumplen el ciclo y él decía que ya, digamos, ya estaba preparado para darle el paso, inclusive en la tumba de él, Ujú. eh, en inglés, eh, dice born en tal año, ¿no? Y la fecha, Nacido. y después dice algo así como step away y en la Sí. fecha en que nació, dio el paso y se fue, Ajá. ¿no? Sí, No, no dice die, claro. ¿no? Ni nada de esas cosas. Ujú, Entonces, el humor, ese es ujú. otro aspecto. El Sí. humor, eh, esa gracia con que él dice las cosas. O sea, a mí me arranca muchas risas cuando lo leo, ¿no? Ajá. Y bueno, y eso también es grato, grato Nicanor para Parra mí. tiene mucho de eso, mucho humor también. Le recomiendo un poema Sí. que se llama El Cristo del Elqui, de Nicanor Parra.
Le- Claro, por supuesto que lo conozco perfectamente. Ese poema en varios, es un libro, ¿no? Realmente Ujú, en varios poemas y me parece maravilloso. Tiene mucho humor. Es que Nicanor Parra es otro, precisamente el humor es parte de su poesía. sí, Yo recuerdo algún poema que él, eh, eh, que él hace como un autorretrato, ¿no? De sí, sí, él, sí. de, algo así como de nariz chata, bajo la frente, de la ceja, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que soy, un embutido de ángel y bestia, Mm, ¿no? sí, es genial. Es una genialidad. Eh, du- ¿Cuáles son sus escritores favoritos? Bueno, le consultaba recién por la importancia de la comprensión de lectura en los jóvenes hoy día. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión al respecto de lo que me gusta a mí o la comprensión de La lectura, comprensión ¿no? de lectura de los jóvenes de hoy en día que están más relacionados con las Ah, imágenes. no, pues yo siempre de los jóvenes tengo la mejor idea. A mí me sorprende la enorme inteligencia y Ujú, sensibilidad de los jóvenes, su capacidad de relacionarse. Yo conozco y me trato con muchas personas que son muy jóvenes ujú, eh, y que hacen mil cosas que uno en esa edad ni se imaginaba. ujú, De manera que yo no tengo una visión negativa acerca de que los jóvenes son muy desinteresados, que se la pasan en la red. No, todo lo contrario. ujú. Pienso que precisamente tienen no solo una gran curiosidad, sino una enorme capacidad y que tal vez están encontrando otras maneras de comunicar lo que antes solamente se podía hacer por escrito, por ejemplo, ¿no? Juan, Eh, todo- Juan, en ese mismo sentido, disculpe que lo interrumpa, ¿usted ha sentido que es un canal de conexión respecto de los jóvenes, respecto a estas temáticas que estamos tratando, estos escritores tan fantásticos, esta literatura? ¿Se ha sentido un poco un canal? Porque fíjese que usted está en las redes y sí. efectivamente es capaz de traducir de una forma excelente, ¿no? Muy clara, muy didáctica, con poco, con claridad, con muchísima paz, a cada uno de los autores respecto a los cuales se refiere. Y yo creo, o vemos desde Forest Street, que seguramente hay muchos jóvenes que lo ven. Por eso le hice la pregunta, ¿se siente, y voy un poco más al área chica, ¿se siente usted un poco un canal entre estos literatos, entre esta hermosa literatura de la cual nos hemos referido un poco, y esta Sí, juventud que hoy día está a lo mejor y que falto de estos conocimientos o que a lo mejor no tiene los puentes para poder llegar a ella? pues mire, le cuento que yo he sido gratamente sorprendido porque, digamos, a mí, cuando yo comencé a hacer esto, obviamente, como podrá imaginarse, no lo hice porque un día amanecí yo y dije, ve, ¿por qué yo no hago esto? No, Eh, yo, yo tengo una hija Ajá. y que creció en medio de libros, en una biblioteca. Hoy en día ella es médica y, pues muy joven todavía, tiene 29 años. Y, y siempre me estaba insistiendo y me decía, papá, pero ¿por qué todo esto que conversamos nosotros con mis amigas, con mis amigos en reuniones y todo, ¿por qué no lo haces? Ajá. Yo siempre fui como muy reacio, Ujú. hasta que un buen día, y eso está documentado ahí en ese TikTok que es donde hay más gente realmente, aunque Instagram pues hay unos cuantos, pero no tantos como en TikTok. Ujú. em, em, un buen día yo hablándole de mis libros y cómo les hago algunos de cuero, estos de ediciones por allá antiguas, Sí, de sí. Aguilar y todo eso, Ajá. cómo cuidarlos y todo. Yo no me di cuenta, pero ella me estaba filmando, Ah, ¿no? ok. Me estaba grabando. Ujú. Y, y cuando me dijo, ya subí este video, ¿no? Wow. Y creó la página y todas esas cosas, Ujú. ¿no? Y yo soy en eso Lego totalmente pues ella es mi editora, mi todo, ¿no? Ah, ok, ok. Yo,
simplemente yo soy el que habla y yo, a mí no me verán hablando académicamente ni con pretensiones de enseñarle Ujú, nada a nadie, eh, simplemente hablándole al interés, a la curiosidad, al ujú. gusto de las personas. Ajá, Y si hay personas que tienen curiosidad y gusto y tienen los sentidos abiertos, son los jóvenes en edad y los jóvenes en mente, claro, ¿no? claro. Como, yo me he encontrado con muchas personas jóvenes, inclusive me he encontrado aquí en las calles de Bogotá, cosa que me ha sorprendido, un ilustre ciudadano Ujú, anónimo que lo aborde una muchacha joven en un centro comercial y de pronto me diga, eh, vi su video sobre tal cosa, me encantó, ¿por qué no habla sobre Irene Nemirovsky, por ejemplo? ajá, claro, ¿No? claro. Entonces, y detenerme a conversar con esa muchacha joven, eh, muy agradable Ujú, y, y amable y todas esas cosas, y así me ha sucedido, la verdad. ajá. eh, con frecuencia y también pues me escriben mucho también y la mayoría son personas muy jóvenes. Hay otras personas que son jóvenes de espíritu, digamos, de mente, de Sí, por supuesto. inteligencia, pero tienen más edad, entonces no se han dejado consumir por los años ni por esos valores caducos que trae la edad, el acartonamiento, el aleccionamiento y todo ese tipo de cosas, y aman la libertad, la claridad, la espontaneidad, la conversación desprevenida, ¿no? Digamos, y sin pretensiones, ¿no? Entonces, tal Ujú, vez eso me ha permitido conectar más con las personas, ¿no? ajá. Con los jóvenes en particular, y yo creo que están buscando lo que se puede encontrar en las redes sociales, que son cosas agradables, pues he recibido eh, pues muchas, muy buenos comentarios Ujú, y eso es estimulante, la verdad, y a mí me agrada y por eso hoy en día lo sigo haciendo semanalmente, cada 2, 3 días, algún tema nuevo y lo que sea, lo que me proponga, es decir, a mí no me verán preparándome, no, después de tantos años, a mi edad, ajá. eh, y de haber empezado a leer muy, muy niño, algo tiene que haber quedado allá, dentro de mi alma, dentro de mi inteligencia, en mi memoria, Ujú, tiene que quedar muchas cosas y como yo sigo leyendo y releyendo además mucho y frecuentando mis escritores de siempre, y ahí ahorita hablamos de la otra parte de la pregunta, claro. pues nunca he dejado de cuidar a mis escritores y Ujú, por eso los tengo frescos en mi memoria, pero no para hablar como un ensayista o como un crítico literario, que entre otras cosas me parece en el 90% un oficio bastante eh, triste, sí. ¿no? Ujú, Porque esos críticos literarios que cogen y desvertebran y desmenuzan sí, a un sí. escritor para hacerlo decir lo que el escritor ni Ujú. siquiera se imaginó jamás que estaba diciendo, Claro, claro. a mí no me gusta eso. Ujú, Entonces yo hablo de lo que yo siento y de lo que quedó en mí. ujú. Y bueno, y entonces por ahí acerca de cuáles son esos Sí, escritores ¿cuáles que, son? digamos, que más me gustan a mí, a estas alturas de la vida, después de estar casi 60 años leyendo, eh, pues yo ya le digo que para mí la mayoría de los escritores que yo tengo me gustan tanto que yo he procurado de todos conseguir la totalidad de sus obras. Wow, wow. Yo no soy lector, digamos, de un libro de un escritor que me guste mucho, que por Ajá. ejemplo, digamos, me fascina Crimen y Castigo, ¿no? Ujú, No, yo tengo que conocer
todo Dostoyevsky, tengo que leerme las mejores biografías, como esta de Joseph Franklin, 5 volúmenes Ajá. que publicó el Fondo de Cultura Económica. O sea, yo necesito la obra, necesito Ujú. a Marcel Proust, necesito saber todas sus minucias, sus cartas, necesito conocer sus borradores, sus manuscritos. eh, Todo eso, digamos, me hace vivir a mí inmerso en un universo y yo no podría, sin ser traicionero conmigo mismo, decir, Ajá. mi escritor favorito es este. Eso lo pude haber dicho cuando yo estaba en la universidad y Ujú. tenía 16, 17 años y Ujú. poder decir en ese momento, mi escritor favorito es fulano de tal, Ajá. Ernesto Sábato, por ejemplo, Ujú. o Borges. Ujú. Pero hoy en día son tantos que lo que he encontrado no me permite a mí decir, obviamente tengo algunas debilidades, ¿no? Pues se Claro, las he claro. mencionado. Bukowski, eh, Stendhal, Ujú. eh, eh, ¿qué más le digo? Esos son los que están James más cerca Joyce, siempre. ¿no? Señor. Esos son los que están más cerca siempre. Sí, se están más cerca y que con el tiempo han ido creciendo, Ajá. ¿no? Porque los descubrí por allá muy temprano, como en el caso, por ejemplo, de Stefan Zweig, que me leí Ujú. estando muy joven, de 16 años, que me habían metido a la escuela militar, ¿no? Y descubrí en la biblioteca un libro de él, que era Fouché, Ajá. el genio tenebroso o retrato de un político, Ujú. pero con el tiempo, pues conseguí todas las obras que había publicado la editorial Juventud en 4 volúmenes en los años 50 y después todas las que publicó Acantilado, ¿no? Ujú. Y que es una editorial maravillosa también. Entonces eso también me ha llevado a mí a meterme en el mundo editorial, Sí. a meterme en el mundo de los libreros, Ujú. eh, digamos, como hacer pesquisas, como emprender aventuras y así, pues, autores de todas clases, ¿no? Por ejemplo, le mencionaba a Borges, o también le puedo mencionar al Marqués de Sade, o le puedo mencionar eh, a Thomas Mann, Ujú. eh, o sea, los estoy viendo, Truman Capote, Joseph Conrad, Carson McCullers, eh, bueno, Marcel Schmitt. Tolstoy. ¿Le gusta Tolstoy? Por supuesto, Tolstoy fue de los primeros que yo leí. Siendo muy niño, yo era un lector voraz. Yo era de los Ujú. que me leía un libro en una noche. Yo no dormía. Pues obviamente si era una novela como Guerra y Paz, pues tal vez no me la podía leer en una noche, Ujú. pero sí me la podía leer en una semana, como Los Miserables de Víctor Hugo también. Ujú. O sea, libros de 1300 páginas, o Los Hermanos Karamazov, por ejemplo, que hoy en día me podrían abrumar un poco, ¿no? En mi juventud, Ujú. yo no tenía ningún problema en coger un volumen de esos de 1000 y pico de páginas y empezar por la página 1 y seguir por la 2, la 3 y llegar a la 1300, totalmente fascinado. Que así, digamos, es como somos todos los lectores, ¿no? Yo Así es. creo que lo primero es que nos guste, como Ajá. decía Borges, ser lectores hedónicos, ¿no? El que tiene un libro nunca está solo. Señor. El que tiene un libro nunca está solo. Sí, señor, exactamente. Y uno aquí en su biblioteca o en el sitio donde están sus libros y todo, pues pueden pasar los días. Yo me he quedado meses solo cuando mi familia se ha ido a viajar a Ujú. otro país y me he quedado 3 meses yo aquí con mi perro y mis libros y, y yo me he sentido muy bien, Genial, genial. perfectamente. No, no necesito eh, nada más, pero si de pronto llega un amigo, pues bienvenido. Qué alegría, ¿no? Tampoco Claro. soy un, un ermitaño ni nada de esas cosas. Soy Ujú. la persona que más simpatiza con todas las formas de la vida, de la conversación, de compartir lo que nos gusta, ¿no?
Así es. Juan, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted a través de las redes? Si nos cuenta eh, cuáles son las redes que más ocupa, en fin. Pues, pues sé que el sitio mío se llama Juan Biblioteca Infinita y por ahí me escriben. No tengo nada más, tanto en Ujú. Instagram como en TikTok. Es lo único que yo tengo y de ahí yo contesto a las personas, inclusive me envían también mensajes privados que después fue que descubrí que eso existía, ¿no? O sea, como le digo, bueno, ya soy conocedor, pero unos meses atrás era simplemente grababa y lo publicábamos y ya, ¿no? Ujú. Como le digo, pues, así, así sucedió. Las cosas suceden en el momento en que deben suceder, Así ¿no? es, así es, así es. Pero el tiempo es perfecto. Todo es perfecto como es. Juan, le queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Me la he pasado fenomenal. Y Mil gracias a lo ustedes. invitamos a seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Yo le voy a enviar, terminado el programa, en un ratito más, le voy a enviar Ah, de regalo mi libro. ¿Ah? Sé que ah, usted es bueno, un gran lector, maravilloso, así sí, que sí, por supuesto. Yo pues encantado, cualquier información pues por el WhatsApp la compartimos, ¿no? ajá. Le voy a enviar mi libro, espero que lo disfrute y si me envía una retroalimentación voy a estar muchísimo más Por feliz. supuesto, ¿Ah? sí, pero por supuesto que eso es de ida y regreso, ¿no? Así es, así es, Eso de venida y de regreso, diré. así Y es. bueno, le quería hacer Dígame. no recuerdo su nombre, que no me, Marcelo Flores. Marcelo, sí, sí. Ah, bueno, Marcelo, pues encantado de conversar con usted. Muchas gracias porque sé que eh, procuró desde hace al menos un par de semanas o algo así Sí, y, y hasta ahorita pudimos concretar. Me alegra esta conversación, me gustó mucho escuchar sus poemas, gracias. hablar acerca de los grandes poetas de Chile, Ujú, admirados y queridos por mí. ujú. Y bueno, y este programa es como se puede ver en alguna Sí, parte claro, o claro, algo. va a estar en Spotify, va a estar en nuestras redes, así que yo le iré enviando los links para que usted los disfrute. Bueno, listo. Por supuesto que Sí, yo le enviaría los links. Por supuesto bueno, que, como le decía, va a estar en Spotify y en nuestras redes. También va a me estar, por cuentan. cierto, en nuestro canal de streaming www.forestreet.cl y estamos en todos los teléfonos del mundo con nuestra aplicación Forest Street. Bueno, pues seguramente tendrá usted una maravillosa audiencia y Sí, pues los saludo a todos también con mucha gratitud y con mis mejores deseos y porque su programa siga creciendo muchas gracias. y teniendo una excelente audiencia. Bueno, Muchas gracias, entonces Juan. espero. Le envío un abrazo Bueno, gigante, que esté muy bien y muy agradecido bueno, porque aceptó nuestra invitación. Y lo dejamos, por supuesto, igual, invitado para un próximo programa más adelante. bueno, claro que sí, espero su libro. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Chao. Ahí estábamos con Juan Lara, quien ha compartido, por supuesto, sus talentos y eh, nos ha hecho viajar y conocer, disfrutar la literatura, hermosa literatura, donde hay arte, donde hay belleza. Lo invito a usted a buscarlo en las redes, a Juan Lara. La verdad, es tremendamente satisfactorio escuchar cómo se refiere a algunos poetas, a algunos escritores, a algunas historias. Lo invito a descubrirlo. Ya lo sabe, en Forest Street te queremos mostrar siempre lo que tú necesitas ver y te queremos contar lo que tú necesitas saber. Opina y comparte Forest Street. Por supuesto que estamos muy contentos de cómo has compartido Forest Street. Yo hace un tiempo atrás escribí un libro que tiene 17 poemas, se llama Poema 17 y el cuento de amor más hermoso del universo. Tiene un cuento maravilloso de amor y tiene poemas espectaculares. Yo suscribo a lo que indica Sócrates, que
decía Sócrates, son los dioses los que nos inspiran y nos guían para que podamos desarrollar el arte. Suscribimos a aquello. ¿Dónde puedes comprarlo? En www.forestreet.cl. Y de paso estarás apoyando al proyecto Street. Ya lo sabes, estamos en todos los teléfonos del mundo. Puedes bajar la aplicación si tienes un iPhone en el App Store, y si tienes un Android en el Play Store. Escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-3059-4288. Seguimos haciendo For Street porque For Street is for you.